This is it. A más de 16 años de la pérdida más grande de la música moderna, el nombre de Michael Jackson sigue resonando en todo el mundo. Esto gracias a su legado musical, los mensajes que nos dejó y sobre todo a los conciertos que hizo. Sin embargo, el rey del pop prometió a sus fans y al mundo entero lo que se esperaba sería su regreso más grande a los escenarios, en el cual veríamos un espectáculo con una calidad nunca antes vista. Y debido a que su pérdida nos dejó con las ganas de saber lo que pudo haber sido esta gira, y debido a que existe un montón de información dispersa sobre esta, el día de ahora les traigo un iceberg donde vamos a profundizar sobre algunos de los detalles más conocidos hasta curiosidades y secretos de lo que pudo haber sido la última gira de Rey del Pop. Eso sí, la información de este iceberg estará distribuida de una manera un poco cronológica, así que de cierta forma me voy a concentrar en contarles la historia específicamente de lo que iban a hacer estos conciertos, mientras les doy información que muy seguramente no conocían. Así que nada, empecemos con el iceberg de This Is It, la gira que nunca vio la luz. Empezamos el primer nivel hablando sobre lo más básico y comentado a nivel mediático, las cosas que muy probablemente ya conoces, pero que pienso yo valen la pena ser mencionadas por acá. This Is It iba a ser la última gira de Michael Jackson, pues después de muchos años de trayectoria y con la intención de mejorar sus finanzas, buscó realizar una gira con la cual realizaría sus últimos shows en vivo. Para esta gira, Michael realizaría un anuncio el 5 de marzo de 2009 afuera de la O2 Arena en Londres, el lugar donde realizaría múltiples conciertos para su público. This is it. And see you in July. Para This Is It, Michael no solo quería realizar sus últimos conciertos, sino que quería hacer un regreso triunfal, algo digno para lo que sería su despedida de los escenarios. Y es a partir de todo esto que dentro de la producción de los ensayos de This Is It se realizaría una producción interna en la cual grabarían todo con la intención de realizar un DVD y añadir los ensayos como extras para que la gente conozca el detrás de escenas de todo, además de grabar los ensayos también para el archivo personal de Michael. Esto sin saber que después del 25 de junio de 2009, todo eso que se grabó tendría un fuerte cambio de planes para utilizarse en un documental. Michael Jackson, la máxima figura de la música de los años 80 y 90, murió hoy en Los Ángeles. Let's do it one more time. Y es así que para octubre de 2009, varios meses después de la muerte de Rey del Pop, se estrena This Is It, el documental oficial donde vemos lo que iba a ser la última gira de Rey del Pop, dándonos un gran acercamiento conceptual de lo que serían estos shows, donde vemos a Michael realizando algunas de sus canciones más importantes y a su vez viendo al artista dirigiendo, planeando y hasta corrigiendo a sus músicos con la intención de dar lo que él pensaba sería el mejor show de su carrera. Ahora, descendemos al iceberg en el nivel 2, donde principalmente hablaremos de curiosidades sobre lo que según el documental y otras fuentes, veríamos a lo largo de la gira This Is It. Para empezar, algo que Michael Jackson tenía en mente para realizar en This Is It era hacer que sus mayores hits sonaran en vivo lo más parecido a las versiones de los discos, procurando alejarse de la experimentación de las canciones para así enfocarse en otros aspectos de los performances, ya sea en cuestión de la escenografía, coreografías o vestuarios. Es por esto mismo que las canciones en su mayoría en lo que vemos en el documental se parecen muchísimo a las versiones de los discos, como se puede notar con Wanna Be Starting Something, Man in the Mirror, Billie Jean y Thriller. Y bueno, algo que sin duda alguna es bastante destacable fue la parte de la selección de los bailarines para este espectáculo, pues la producción de la gira citó a cientos y cientos de bailarines de todo el mundo, los cuales fueron supervisados y calificados por el propio Michael para así escoger los que él en su opinión serían los bailarines adecuados para el show, siendo una labor donde sin duda alguna se tomaron días y días para realizar solamente esta selección de bailarines. También es importante destacar la remezcla y aparición de ciertas canciones raras en el setlist de lo que iba a ser este show, pues por ejemplo, aunque no hay mucha información, en el documental vemos a Michael cantando la canción Speechless, siendo el único metraje grabado en toda la historia donde vemos a Michael cantando esa canción. Love is magical.
Además, hay otros detalles menores pero que son importantes sobre algunas canciones, y es que hay canciones que cuentan con mezclas muy curiosas, donde escuchamos por ejemplo parte de la canción Another Part of Me en el tema Jam. Mientras que a su vez, después de la canción They Don't Care About Us, escuchamos una secuencia de la canción Why You Wanna Trip On Me, siendo la única vez donde vemos a Michael haciendo esa canción en vivo. Antes de la canción They Don't Care About Us, Michael realizaría una coreografía llamada The Drill, la cual no es más que una combinación de la canción Mind Is Magic, la cual es una canción que trabajó para los magos Siegfried y Roy, además de estar mezclada con los créditos del videoclip de Bad. Sin duda alguna, algo muy interesante es que a pesar de lo que se nos muestra en el documental, por otras fuentes sabemos de otras canciones que iban a ser parte de This Is It, y es que para los conciertos también se tenía pensadas las canciones You Are Not Alone, el medley de Off the Wall, el cual estaría conformado por Rock With You y Don't Stop Till You Get Enough, la canción Stranger in Moscow, Dirty Diana, el Global Medley, el cual estaba conformado por las canciones We Are the World y Heal the World, Will You Be There? Y por último, y una de las cosas más interesantes y buscadas por los fans de Michael Jackson, es que en This Is It se planeaba la realización del tema Dangerous, pero contando en ella una mezcla de la canción Who Is It, pero ahorita hablamos de ello. Y hablando de las canciones, es importante hablar de un recurso que es bastante recurrente cuando se tratan de los conciertos del rey del pop, y ese es el playback. Y es que en This Is It, este elemento fue bastante interesante, porque si bien en algunas canciones Michael Jackson cantaba completamente en vivo, en la mayoría, como era usual, se utilizaba playback para facilitar las coreografías. Pero, sin embargo, el playback en esta gira se planteó de una forma bastante inusual, pues a diferencia del History Tour o el Dangerous Tour, las voces que Michael utilizaría para el playback vendrían de dos fuentes bastante interesantes, pues en algunos casos, pues más allá de utilizar las acapelas oficiales de muchas de sus canciones, en This Is It la producción optó por utilizar las voces de las demos de las canciones, o en su defecto, utilizar las voces pregrabadas en vivo de otros conciertos. Y es que, por ejemplo, en la canción Billie Jean, la voz pertenece al demo número 2 de este tema. People always told me, be careful what you do. O también como ejemplo, en la parte final de Earth Song se utiliza la capela de la versión del demo. Pero uno de los casos más interesantes fue el caso de la canción Beat It, pues en ese tema se utilizó la voz de Michael del concierto del Victory Tour en Toronto, siendo una voz en vivo, pero grabada 25 años atrás. Ahora toca descender al nivel 3, donde hablaremos sobre detalles no muy conocidos tanto de la producción como de otros detalles conceptuales. Más allá del espacio que Jackson tenía para bailar, la escenografía de This Is It, la cual fue diseñada y planeada por Michael, se preparó para ser una de las más grandes de toda su carrera, no solamente por el gran tamaño con el que iba a contar, sino también por el tipo de diseño tan disruptivo, pensado para hacer algo que no se había hecho antes, pues aparte del escenario principal, atrás habrían unas rampas con un diseño en curva, que aparte de facilitar la movilidad tanto del cantante como de los demás bailarines, le añadiría un toque de dinamismo y futurismo al diseño de la escenografía en general, contando con una rampa central para que sirviera como una especie de entrada en diferentes momentos del concierto. La escenografía contaría con una enorme pantalla LCD, la cual contaría con tecnología 3D para crear una experiencia mucho más inmersiva a la hora de proyectar los visuales y videoclips que se transmitirían ahí. Y si me lo preguntan, en lo personal puedo decir que las pocas imágenes que podemos encontrar de esta pantalla en el escenario, uno se puede dar una idea de que lo que buscaban crear es una experiencia muy similar al que podemos encontrar actualmente en The Sphere, el recinto esférico de Las Vegas, que se ha vuelto muy viral en los últimos años. Y me sorprende mucho porque si tomamos en cuenta que Michael buscaba hacer esto, aunque a menor escala, en el año 2009, podemos darnos cuenta del nivel de innovación que estaban tratando de lograr a nivel visual. Y ahora que hablo de videoclips, es importante hablar del The Dome Project, o el proyecto Domo, el cual no era más que una producción interna en la cual se realizó una serie de grabaciones de diferentes segmentos, cosa que serviría para expandir aún más la narrativa audiovisual del concierto, como lo pudimos ver en el documental con secciones como la de They Don't Care About Us, en la cual vemos a miles de soldados bailar, o también la sección de The Way You Make Me Feel, donde vemos a varios de los bailarines en vigas de construcción, o también como lo pudimos ver con las filmaciones que se hicieron de Smooth Criminal, Thriller o Earth Song, en las cuales se grabaron escenas completas
tomas en sets para crear una experiencia aún más cinematográfica. Para los conciertos de Dizzy Seed, Michael tenía en mente iniciar los espectáculos con una introducción llamada Lightman, la cual mostraría al inicio a un robot que estaría conformado de pantallas, la cual mostraría imágenes importantes de la historia de la humanidad, para después hacer que el robot se abriera y hacer que el propio Michael salga de ahí, siendo un concepto de introducción bastante atractivo para estos shows. Y a su vez, Michael tenía en mente una manera de terminar los shows de Dizzy Seed, pues al finalizar el espectáculo, específicamente con la canción Man in the Mirror, las pantallas del escenario proyectarían una secuencia donde veríamos un avión llegar, un avión que tendría como detalle que sería de la aerolínea MJ Air, dándonos a entender que Michael estaría a punto de abordar para irse del show y así concluir la noche. También, otro detalle interesante sería la araña gigante que Michael tenía planeado utilizar para su introducción en el escenario durante la canción Thriller, contando así con un despliegue entero de personas que lo ayudarían a introducirse al escenario de una forma bastante mágica. Sin embargo, una de las ideas más peculiares e interesantes que se tuvo para Dizzy Seed era que durante la canción Dirty Diana, alrededor del recinto donde realizaría los shows, aparecerían diversas camas donde aparecerían diversos bailarines que harían parte del performance de la canción, mostrando un lado mucho más sensual y atrevido de la canción, y a su vez, mostrándonos la creatividad que contaría un show como este. Ahora, continuaremos con el nivel 4, donde empezaremos a hablar de secretos y detalles poco conocidos de la realización de Dizzy Seed. Cuando se habla de lo que iba a ser esta gira, siempre se menciona el hecho de que se planeó la realización de 50 conciertos, los cuales se vendieron en tiempo récord, pero algo que pocos conocen es el hecho de que en realidad Michael Jackson no estaba de acuerdo con esa cantidad de shows, pues en realidad la empresa promotora de la gira, AJ Live, le habían propuesto la realización de 10 conciertos, pero debido a la emoción y a la alta demanda que generó el anuncio del 5 de marzo, la promotora decidió añadir 40 conciertos más, siendo una cantidad la cual Michael no solo no había dado autorización, sino que le preocupó bastante, porque estaba consciente de que la cantidad de conciertos que le habían asignado sin previo aviso podrían afectarle a su salud por la alta demanda de trabajo, pero ahorita hablaremos de esto. A pesar de que estos 50 shows se habían planeado para realizarse entre julio del año 2009 hasta marzo del año 2010 en el O2 Arena de Londres, la realidad es que la promotora también tenía en mente expandir el show a otros países del mundo, teniendo en consideración a países como Estados Unidos, Francia e incluso México, siendo este último un dato que yo recuerdo personalmente haber escuchado en televisión por allá del año 2009 cuando se estrenó el documental. Y aunque evidentemente era más una idea más que algo que estaba por confirmarse, para Michael esta idea no era de su agrado. Entre otros planes que se tenía para Dizzy Seed, se contempló la idea de colaborar con Lady Gaga, pues debido a una sugerencia del coreógrafo Travis Payne, a Michael Jackson se le recomendó la idea de contactar a Lady Gaga para que ella abriera los conciertos de Dizzy Seed, siendo una idea que en lo personal creo que hubiera sido bastante genial, tomando en cuenta que para finales de los años 2000 la carrera de la cantante estaba creciendo, y tomando en cuenta la mezcla de los estilos musicales, todos estamos de acuerdo que hubiera sido genial que Lady Gaga hubiera sido la artista telonera de los conciertos de Dizzy Seed. Ahora, algo que es importante y a su vez bastante raro de hablar a la hora de tocar el tema de Dizzy Seed es el tema de los vestuarios que Jackson iba a utilizar. Si bien no era raro que a lo largo de diferentes giras, el rey del pop experimentara con diferentes estilos de vestuario, sus dos diseñadores de ropa, Michael Bush y Dennis Tompkins, con quienes Michael trabajó por más de 20 años, sabían perfectamente que la principal labor de la ropa era permitir que Michael pudiera moverse con facilidad en el escenario. Pero sin embargo, cuando Michael iba a regresar a los escenarios en 2009, aunque la producción de la gira decidió contar con los dos diseñadores personales de Michael, en realidad le asignaron el puesto de director de vestuario a Sal Digoko, un diseñador de moda filipino-estadounidense cuya trayectoria en 2009 estaba creciendo. Y debido a que él no estaba tan familiarizado con el estilo de ropa de Jackson, ni estaba familiarizado con el tema de vestir a bailarines, diseñó diferentes vestuarios los cuales, si bien son bastante interesantes y bastante atractivos, le generaron bastante preocupación a Michael Bush debido a que varios de estos vestuarios eran bastante pesados y poco prácticos para la movilidad de Jackson. Por ejemplo, el vestuario de Wanna Be Starting Something, con el cual Jackson abriría los shows, estaba compuesto de más de 300.000 cristales, por lo cual sería una indumentaria bastante pesada para bailar. También, la chaqueta de Billie Jean, la cual normalmente estaba hecha con telas elásticas como de lentejuelas, para Dizzy Seed estaría compuesta de miles de cristales, haciendo que el saco pesara más de 4 kilos. Además de que, siendo sinceros, el guante que se diseñó para Billie Jean luce bastante más simple, y por lo mismo, se siente feo en comparación a los guantes que Michael utilizaba anteriormente.
Y aunque en realidad Sally realizó varios diseños que son bastante llamativos y que en lo personal me hubiera encantado ver en el escenario, sin duda alguna, Dennis Tompkins y Michael Bush tenían sus respectivas preocupaciones de que estos vestuarios fueran a afectarle a Michael a la hora de bailar. Es debido a esto que Bush y Tompkins realizaron vestuarios alternativos, los cuales servirían como opciones de emergencia en caso de que Michael no pudiera bailar con los vestuarios oficiales. Y aunque estos diseños no vieron la luz, podemos darnos cuenta de lo prácticos que eran al ver que Michael Bush y Tompkins realizaron los que fueron los vestuarios preferidos de Jackson en This Is It, los cuales fueron los de Smooth Criminal o el de I Just Can't Stand Loving You, que como se imaginarán son los más apegados al estilo de Michael Jackson, y de paso eran mucho más ligeros y aptos para que Jackson pudiera moverse al bailar. Incluso diseñaron para Michael una chaqueta de Beat It, la cual estaba hecha para que cada que termine la canción, esta prenda se encendiera en llamas. Y aunque en realidad esta chaqueta forma parte de los diseños oficiales y no es una alternativa, la menciono como ejemplo de la genialidad con la que Michael Bush y Dennis Tompkins diseñaban la ropa de Jackson. A continuación, sigue el turno del nivel 5, en el cual ahondaremos en información sobre material audiovisual bastante raro de This Is It. Quienes recordemos bien esta época, tenemos presente lo virales que fueron las imágenes del anuncio del 5 de marzo, donde como dije anteriormente, vemos a Michael anunciar la gira, pero a veces se ignora el hecho de que cuando se realizó esta conferencia, aparatos electrónicos como cámaras digitales se volvían cada vez más comunes, así que en realidad, aunque muchos no lo tienen presente, existen múltiples grabaciones amateur hechas por fans, de las cuales podemos ver diferentes puntos de vista del anuncio de la gira This Is It del 5 de marzo. Que ahora, hablando sobre grabaciones amateur hechas por fans, una que es muy poco conocida y a su vez bastante interesante, fue la que un grupo de fans holandeses lograron hacer el 4 de junio de 2009, pues en aquel día lograron infiltrarse en las instalaciones de The Forum, el lugar donde se estaban realizando los últimos ensayos de This Is It, y en las grabaciones pudieron captar principalmente el audio de los ensayos de las canciones de Way You Make Me Feel, Dangerous, Dirty Diana, Beat It, We Are The World, e incluso Billie Jean. Pero si hablamos del audio de los ensayos, es importante hablar sobre unas grabaciones que surgieron hace algunos años, pues Jonathan Moffett, también conocido como Sugarfoot, quien fue el baterista de Michael Jackson no solo en This Is It, sino en varias de las giras que el rey de pop hizo, publicó en YouTube una serie de audios inéditos de los ensayos de This Is It, en los cuales pudimos escuchar por primera vez en buena calidad diferentes ensayos de las canciones que jamás fueron mostradas al público, pues gracias al baterista pudimos conocer cómo eran los performances de canciones como Dirty Diana, el medley de Off the Wall, Stranger in Moscow, entre otros temas más. Si les interesa escucharlos, les voy a dejar el link acá abajo en la descripción. Ahora, volviendo a las grabaciones amateur, unas bastante desconocidas y que en lo personal se me hacen bastante interesantes, es el de una de las audiciones de los bailarines, pues en ella podemos ver a algunos contendientes bailando Dangerous con Smooth Criminal. Siendo un video bastante interesante si tomamos en cuenta no solo el hecho de que Michael Jackson también estaba ahí, sino que muy probablemente la vista de este video sea lo mismo que lo que él estaba viendo. Y ahora que menciona la canción Dangerous, creo que es importante hablar de esta canción en particular, pues sin duda alguna, probablemente este sea uno de los temas más buscados por los fans que les interese todo lo relacionado con This Is It, pues aunque se sabe que se realizaron ensayos, poco o nada existe de material audiovisual de cómo iba a ser esta canción en vivo. Pero sin embargo, en el año 2011, el coreógrafo Travis Payne, quien participó justo en la creación de la coreografía para This Is It, realizó en un evento de Japón el mítico performance de Dangerous que se tenía planeado para This Is It, siendo un performance el cual de hecho está disponible en YouTube y lo estás viendo justo aquí en pantalla. A decir verdad, aunque la coreografía de esa canción es bastante buena, pues se ve que trabajaron en hacerla diferente, este performance da una vibra un poco extraña si tomamos en cuenta que en realidad Michael debería estar ahí bailando.
Y para terminar con el tema de Dangerous, es importante destacar que existe una mezcla basada en la versión original de esta canción para la gira This Is It, siendo hasta el momento el único acercamiento que tenemos a lo que pudo haber sido Dangerous en 2009. Además de que esta versión nos revela un dato interesante, y es que el intro de Dangerous para This Is It contaría con una mezcla de Who Is It, en la cual se escucha el beatbox y la capela de Michael que hizo para la entrevista de Oprah, siendo una mezcla bastante inusual y a su vez bastante ingeniosa. Así que si les interesa escucharlo, les dejaré el link en la descripción. Continuando de nuevo con las imágenes raras de This Is It, poco se ha hablado de una imagen que salió hace un tiempo en internet, en la cual vemos a Michael realizar alguna especie de movimiento mientras utiliza unos pantalones de color naranja, siendo imágenes que jamás se ven en el documental. Es una imagen que simplemente apareció por ahí en internet, sin contar con algún tipo de contexto, fecha o dato adicional para entender lo que Michael estaba tratando de realizar en esta imagen. De hecho, hablé de esta fotografía justo en un video de Lost Media ya hace algún tiempo, pero sin duda alguna, su sola existencia genera más dudas que respuestas, pues como dije, no se entiende ni el origen ni el contexto de lo que ocurrían detrás de la fotografía de este ensayo en particular. Pero, si queremos hablar de imágenes verdaderamente raras, tenemos que hablar de las fotografías de las pruebas de vestuario. Pues si bien debido al documental aparecieron diferentes imágenes donde vemos a Michael probándose algunos vestuarios como el de Billie Jean o el del medley de los Jackson 5, existe una imagen que se filtró hace algunos años donde podemos ver una prueba adicional nunca antes vista de estos vestuarios. En esta imagen podemos ver a Michael probándose diferentes tipos de vestuario, algunos que ya le habíamos visto como en el caso de Billie Jean con las luces que iba a utilizar, pero viéndose también a Michael con la chaqueta negra que se pensaba utilizar para la canción Man in the Mirror y una especie de vestuario bastante inusual donde vemos en ella la mitad de la chaqueta blanca de Thriller junto a otro tipo de sacos de color blanco bastante llamativos. Sin embargo, y a decir verdad, es innegable el hecho de que estas imágenes transmiten una sensación un tanto rara, no tanto por lo borrosas que lucen, sino por una constante que se ven en ellas, y es el hecho de que estas fotografías, si por algo no salieron al público en su momento, fue porque no querían que viéramos lo delgado que Michael Jackson lucía, una delgadez que más que ser algo estético, era el reflejo de algo lamentable que le estaba ocurriendo a su salud. Para finalizar, tocará hablar del nivel 6, en el cual nos adentraremos en lo que considero yo son los secretos de This Is It, las cosas que la producción no quiso que supieras o que te dieras cuenta. Para hablar de este nivel tenemos que tocar un punto en especial, y es que a pesar de que en el documental, aparte de enfatizar el hecho de que Michael Jackson supuestamente quería hacer su regreso final a los escenarios, en el mismo se nos enseña una imagen principalmente positiva, sana y poderosa de Jackson, como si pareciera que estuviera en su mejor momento para realizar conciertos. Pero la realidad es que pese a toda apariencia, lo que vemos en el documental no es más que una fachada, pues la realidad es que Michael contaba con problemas de salud, debido a los desgastes físicos que tenía en parte por el estrés y también por el hecho de que padecía lupus. Y debido a esto y al hecho de que la producción se empezó a complicar ya que tenían muy poco tiempo para planear y realizar la gira, el estrés tanto emocional como físico que Jackson presentó lo hizo experimentar fuertes periodos de insomnio, los cuales lo llevaron a no dormir por casi 2 meses. Y debido al hecho de que después de su muerte se supo que Michael Jackson vivía con una rutina de analgésicos para poder llevar a cabo su vida con el dolor físico y con la falta de sueño, al ver las imágenes del documental es imposible no pensar que en realidad lo que estamos viendo no era real, pues lo que se nos presentó fue el esfuerzo de toda una producción por no mostrar que Michael Jackson no se encontraba bien. Un hecho que dentro de la producción sabían a la perfección, pues el propio director musical de la gira, Michael Burton, admitió en un correo de la época que Michael no estaba en condiciones para poder cantar y bailar al mismo tiempo. Y es que si ponemos atención, aunque Michael baila bien, sin duda alguna, baila con mucha menos fuerza que en casi cualquier otro momento de su vida. Apenas puede girar, apenas se mueve con la rapidez que lo caracterizaba, pero sin duda alguna, y lo más llamativo, es que durante en casi ningún momento de todos los ensayos, Michael Jackson realiza las icónicas patadas que hacía cuando bailaba, lo cual ya decía mucho de cómo realmente se encontraba. Sin embargo, ahora se estarán preguntando, si se encontraba tan mal, entonces ¿por qué iba a realizar This Is It? Pues bueno, para responder a esto, tenemos que ir al siguiente punto. A pesar de que en el documental simplemente se nos plantea que Michael Jackson quiso hacer su regreso final a los escenarios, la realidad es que el motivo detrás de por qué Jackson quiso hacer esta gira fue porque estaba obligado a hacerla, debido a que contaba con múltiples deudas millonarias, las cuales estaban haciendo que su estilo de vida fuera incosteable. Y es que quienes conocemos la vida de Rey del Pop sabemos que para él, en realidad, el hacer conciertos no era algo de su agrado, debido al gran esfuerzo que requería para él, pero debido a su necesidad económica, no tenía otra opción.
Aunado a esto, es importante hablar sobre un detalle en particular, y es que en el documental se nos presentan múltiples momentos de diferentes ensayos de diferentes fechas, los cuales se presentan en formas de fragmentos muy bien editados que nos sirven para transmitirnos el hecho de que Michael Jackson efectivamente trabajó arduamente en los ensayos. Pero sin embargo, algo que nunca se menciona fue el hecho de que durante todos los ensayos de This Is It, Michael Jackson jamás realizó un ensayo completo. Durante cada una de las fechas que se ensayó para la gira, Jackson en realidad muchas veces llegó tarde y terminaba ensayando apenas un par de canciones, cosa que dentro de la producción fue motivo para múltiples conflictos, cosa que inteligentemente omitieron por completo en el documental. Sin embargo, a pesar de lo que acabo de decir, existe un ensayo en particular el cual es recordado como el mejor que Jackson hizo para This Is It. Y es que el ensayo del 23 de junio se recuerda como un ensayo en el cual a Michael se le ve con mucha mayor energía, siendo no solo el ensayo donde mejor se le ve, sino incluso siendo el más completo y siendo, convenientemente, el ensayo que más se mostró en el documental, omitiendo muchas veces casi por completo otros ensayos interesantes de la gira. Y es que si nos ponemos a pensar, la situación es bastante inusual, pues literalmente esto ocurrió 2 días antes de su fallecimiento, y tomando en cuenta el hecho de que Michael venía de estar batallando para siquiera poder bailar, está raro que después de todo, justo antes de fallecer, tuviera este nivel de energía. Sin embargo, a pesar de lo que acabo de decir, es importante mencionar el hecho de que aunque en el documental se muestra principalmente el ensayo del 23 de junio, en realidad se documentaron más de 100 horas de video de los ensayos de la gira, por lo cual sí, existe mucho material inédito de This Is It, material que muy seguramente no hemos visto para mostrarnos una mejor versión de Michael, y no la del Michael cansado que apenas se asistía a los ensayos. Y bueno, a partir de aquí es importante hablar del 25 de junio, no solamente por ser la fecha en la que Michael Jackson perdió la vida, sino porque en realidad ese día había un ensayo planeado, y es que justamente el ensayo del 25 de junio se había estipulado para que fuera el primer ensayo general de Jackson, en el cual se realizaría una especie de simulacro del concierto completo de lo que iba a ser This Is It, contando con lo que se puede decir es el setlist más oficial que hay hasta la fecha, pues es el que se esperaba sería con el que abriría la gira. Además, también durante el 25 de junio, Michael tenía planeado grabar una canción en particular que serviría para mostrar nuevo material durante la gira, y es que Michael estaba trabajando en una canción llamada River Ripple, la cual se sabe que fue la última canción que Jackson trabajó en vida, y aunque nunca grabó su voz, de fondo podrás escuchar la instrumental de esta canción, la cual, como dije, Michael estaba trabajando justo para enseñarla durante la gira de This Is It. Antes de terminar este video, quiero hablar nuevamente de Michael Bush, y es que como dije anteriormente, él estaba trabajando en versiones alternativas de los vestuarios, y justo el 25 de junio de 2009, se encontraba trabajando con una chaqueta de Thriller, la cual va más acorde al estilo de Jackson en comparación a la de Saldi, pero sin embargo, mientras estaba justo a la mitad de la creación de la chaqueta, se enteró de la noticia de la pérdida de Rey del Pop. Lo que están viendo en pantalla es una de las máximas representaciones de lo que fue This Is It en general. Esta fotografía de la chaqueta representa más que una simple chaqueta, representan los sueños truncados, a medias, de lo que se esperaba fuera esta gira, algo que se esperaba que fuera increíble, algo que debió haber visto la luz, pero desgraciadamente por cosas del destino, jamás tuvieron la oportunidad de ser vistas por el público. Y ahora sí, para terminar con este video, quiero dar un último dato, y ese tiene que ver con un rumor que en lo personal desde hace un tiempo me ha llamado mucho la atención. Y es que todos conocemos la portada de This Is It, una portada que se ha vuelto bastante icónica por la silueta de Michael, en la cual podemos ver un collage de fotografías de los ensayos. Pero sin embargo, aunque de esto se ha hablado muy poco, la portada ha contado con diferentes sospechas de múltiples fans, en la cual se señala que muy probablemente la silueta en realidad no es de Michael, sino que pertenece a algún imitador. Esto bajo el argumento de que para cuando se realizó los ensayos de This Is It, hasta donde se sabe, no existió una sesión de fotografías oficial, y tomando en cuenta que la silueta cuenta con una pose simétricamente perfecta, cosa que para ser honestos en Michael es bastante raro de ver, demuestra que esto, más que ser un rumor, simplemente son los vestigios de cómo una producción, como dije anteriormente, invirtió todos sus esfuerzos por tratar de dar la mejor imagen, la mejor presentación y la mejor cara al mundo ante un proyecto que es muy seguro decir mató al rey del pop. Con todo lo que acabamos de ver, queda claro que This Is It no se trataba de cualquier clase de concierto, sino de un espectáculo único que solo a genios y a visionarios como el rey del pop se le habrían ocurrido.
Y aunque lamentablemente el contexto detrás de la producción de esta gira fue más que conflictivo y complejo, solo nos queda desear que las cosas hubieran sido de otra forma, que las condiciones detrás de la producción no hubieran sido tan conflictivas y tan complejas para Michael, que aunque sea hubiera realizado un solo show, y sobre todo, desear que nada de esto acabara como acabó. Y nada, este fue el iceberg de This Is It, un tema bastante denso y sin duda alguna, ya sea si eres fan de Michael Jackson o no, este tema deja mucho de qué hablar y debatir. Antes de terminar este video, quiero hacerle un agradecimiento especial a MJ- en español, ya que me ayudó a verificar información importante de este video y me aportó con varias imágenes bastante interesantes. Y aprovechando que hablo de él, les recomiendo que vayan a seguirlo, ya que MJ en español está a punto de lanzar un libro sobre This Is It, siendo probablemente el libro más completo de este tema en todo el mundo. Así que nada, vayan a seguirlo y sin duda alguna les recomiendo que esperen el lanzamiento de este libro. Así que nada, ¿qué piensan sobre este tema? Y sobre todo, ¿qué otros datos interesantes conocen de lo que pudo haber sido This Is It? Los leo en los comentarios. En fin, muchas gracias a los miembros de este canal que con su apoyo me ayudan muchísimo a la creación de estos contenidos. Y nada, ya saben que me pueden ayudar suscribiéndose, compartiendo y dándole like porque me ayudan mucho a que el algoritmo me recomiende. Y nada, nos estaremos viendo en un siguiente video muy pronto. Nos vemos.